en Panamá. Reflexiones sobre el progresismo en medio del estallido social actual. Seguimos en Panamá, donde un grupo diverso de la sociedad panameña fue convocado por la Fundación Friedrich Ebert para reflexionar en torno a un tema necesario en el contexto actual de estallido social que suma más de 20 días de movilizaciones por el alto costo de la vida y la situación de corrupción en el país, el progresismo en Panamá. Voces Nuestras entrevistó a Enoch Adames, catedrático universitario, quien participó provocando esta reflexión. La nota con la comunicadora Sharon Pringle Félix en esta primera entrega. Hablar en torno al progresismo en Panamá junto a diferentes personas del ámbito político fue un repensar con la provocación de Enoch Adames, catedrático universitario, quien abordó qué es el progresismo y sus expresiones históricas, propiciando un debate desde la coyuntura panameña. Agradecemos la presencia de Enoch en esta reflexión para Voces Nuestras, que llegará a esta audiencia en 2 entregas. Enoch, ¿cómo se entiende el progresismo en Panamá? ¿Qué dinámicas identifica? Habría que decir lo siguiente. Primero, que el progresismo no puede entenderse al margen del contexto de poder que organiza la política y construye la agenda nacional. Es decir, esto es decisivo a la hora de definir una corriente, una práctica, una identidad o un actor que se defina como progresista. El contexto de la estructura de poder donde el progresismo se define, ya sea como contestatario en el marco de reivindicaciones, es el contexto y esta la identidad que define la naturaleza de este esquema, digamos, de participación y de acción colectiva. Entonces estamos definiendo el progresismo dentro de una estructura de poder en el marco de una condición ya sea socioeconómica, cultural, étnica, sexogénero, y es en ese contexto donde el progresismo se define en su contenido, en su orientación y por supuesto en ella la naturaleza de sus intereses o de sus reivindicaciones. El progresismo en Panamá ha tenido distintas manifestaciones, en contextos históricos distintos, por supuesto, y son estos contextos históricos, la naturaleza de sus intereses, la calidad de su forma organizativa y su intensidad en sus reivindicaciones, y por supuesto su temporalidad. Algunos de ellos desaparecieron, otros tuvieron corta o mediana o larga vida, pero el contexto siempre ha sido un definitorio importante a la hora de establecer la historicidad del progresismo en Panamá. El progresismo en términos de reivindicaciones está, por supuesto, el progresismo liberal modernizante a lo largo de la historia republicana. Está el progresismo de naturaleza gremial sindicalista, que tiene una importancia fundamental en lo que refiere al mundo del trabajo y al mundo de las reivindicaciones. Está por construir un progresismo emancipatorio que se defina en torno a lógicas culturales que legitiman jerarquías de inferiorización, lógicas socioeconómicas que producen desigualdades socioeconómicas y en definitiva lógicas que reproducen estructuras raciales de sexo, género y de clase. Ese es el contexto del progresismo en Panamá y es un poco el contenido que define tanto ayer como hoy la naturaleza del mismo y sus posibilidades. Fue interesante su explicación sobre nuevas subjetividades para quienes nos denominamos progresistas. En lo que refiere a las identidades progresistas gremial sindicalista, está por supuesto el magisterio a lo largo de la historia de este país. En relación a las nuevas subjetividades, la subjetividad social es siempre una conciencia de una identidad y está fundada en la diferencia y en el conflicto. En ese sentido, las nuevas subjetividades hay que entenderlas como intersubjetivas, es decir, como una articulación de una comunidad de intereses que construye un lenguaje, un conjunto de representaciones y que se define en relación a estructuras de poder que asedian y cuestionan y que de alguna manera se orientan de manera colectiva a través de programas, propuestas o de una acción política. La subjetividad entonces está vinculada al tema de la identidad. Hablar de nuevas subjetividades es, por supuesto, pensar
las nuevas reivindicaciones del mundo de la ecología, del mundo del sexo-género, del feminismo y por supuesto todo lo que de alguna manera abre un conjunto de nuevos derechos y que de alguna manera van construyendo no solamente un registro amplio de derechos que profundizan no solamente la condición jurídico-política, sino que profundizan y amplían derechos socioeconómicos, culturales y que de alguna manera van definiendo espacios muy importantes de reivindicaciones donde las identidades, es decir, articuladas subjetividades, construyen colectivos, comunidades y definen orientaciones en común. Desde esta perspectiva, los nuevos movimientos sociales de la sociedad civil son organismos de estructura intersubjetiva. Cuando hablamos de intersubjetividad estamos hablando de una comunidad. De hecho hay subjetividades individuales, pero son representaciones meramente individuales que tienen que articularse a un colectivo, a una comunidad, ya sea barrial, ya sea regional, ya sea colectiva, de clase, grupal. En ese sentido, la intersubjetividad siempre escala en términos de una articulación de una colectividad de intereses, ya sea a nivel del barrio, ya sea a nivel de la comunidad, ya sea a nivel del gremio o a nivel de una clase en particular. La subjetividad, por supuesto, si bien tiene un referente individual, tiene que ser intersubjetiva, es decir, una articulación de comunidades de intereses que definen lenguajes en común para que pueda expresarse a través de una acción que tenga impacto, que tenga intensidad y que de alguna manera pueda incidir en la transformación de la realidad a la cual esta comunidad de alguna manera se constituye. Panamá se encuentra en una coyuntura económica, política y social donde el debate gira en torno al Panamá que queremos. Un Panamá que a todas luces no es el que vivimos en la actualidad. Continuamos la próxima semana con esta reflexión. En Panamá. Reflexiones sobre el progresismo en medio del estallido social actual. Un grupo diverso de la sociedad panameña fue convocado para reflexionar en torno a un tema necesario en el contexto actual de estallido social en ese país, el progresismo en Panamá. Esta es la segunda entrega de la entrevista a Enoch Adames, catedrático universitario, en el marco del diálogo que propiciara la Fundación Friedrich Ebert con actores y actoras del movimiento social panameño. La nota con la comunicadora Sharon Pringle Félix. Hace pocos días, y en medio de un contexto de estallido social en Panamá, la Fundación Friedrich Ebert inició un espacio para reflexionar en torno al progresismo en Panamá. Esta es la segunda entrega donde Enoch Adames, catedrático universitario, nos acompaña en Voces Nuestras para aportar a dicha reflexión. Enoch nos habló de progresismo. En ese marco, es preciso entender la construcción estatal de Panamá para quienes buscan comprender un país como el nuestro. Desde el Estado federal, en la cual se articula una suerte de autonomía regulada en el marco del federalismo colombiano, hasta nuestra independencia de Colombia, la construcción estatal nacional ha sido una construcción siempre problemática y siempre difícil. Hay una etapa inicial, por supuesto, republicana, en la cual el Estado tiene que compartir la coerción con los ex-marines de la ex zona del canal. De ahí que el tema de la soberanía, el tema del territorio, el tema de la acumulación nacional a partir de un Estado único y la defensa de esta prerrogativa del territorio, de la población y del Estado que asume la representación del conjunto de la sociedad, sea un tema a lo largo de la historia, un tema problemático e inconcluso y incidido por distintos factores que han obstaculizado o han profundizado este proceso. En la visión de nuestro historiador y filósofo Ricaurte Soler, plantea a lo largo de la historia republicana tres grandes inflexiones, los distintos momentos en la cual se va configurando no solamente una identidad nacional, sino que se va configurando el perfeccionamiento de un orden político que asume no solamente la unidad territorial, la representación de una población, sino que también define hacia afuera una identidad soberana de lo que este Estado construye internamente
en lo que refiere al orden institucional, político y su incidencia en la convivencia ciudadana del país. Ricardo Tesaler plantea tres grandes inflexiones: Porras, Arnulfo Arias y Torrijos como los tres grandes momentos mediante la cual lo estatal nacional tiene progresivamente una evolución y un perfeccionamiento. No hay duda de que hay elementos que en la segunda fase de esta construcción, que es Arnulfo Arias, es una afirmación nacional que está sin duda debatida por el carácter racista de muchas de sus disposiciones. Sin embargo, es una afirmación que expresa los intereses de un sector de la sociedad panameña no oligárquico en ese momento y que se orienta en este proceso, digamos, lógico, acumulativo de la afirmación estatal nacional. Porque de alguna manera entendamos de que lo estatal nacional construye de alguna manera este proceso acumulativo para entendernos, sin duda de que la referencia al Estado siempre será una referencia política crucial para poder de alguna manera definir hacia adelante alternativas de emancipación. Podemos plantear algunos desafíos que se divisan en el horizonte, algunas esperanzas o luces en materia de progresismos. Bueno, la crisis de hoy es una crisis básicamente socioeconómica. Las reivindicaciones que padece la sociedad panameña en la coyuntura conectan necesariamente con el tema estructural del país. La canasta básica, los carburantes, las medicinas, están vinculados sin duda a la estructura y no pueden ser resueltos si no hay una aproximación, un abordaje a la naturaleza asimétrica de desigualdades y por supuesto de exclusiones que la estructura socioeconómica y del poder tiene en el país. El transitismo es una forma de entender esta realidad, es decir, una economía que se ha especializado históricamente en comercio y servicios, es decir, una matriz de acumulación súper especializada, que a su vez tiene un componente orgánico, que es el Estado y el presidencialismo como forma de gobierno, que a su vez es excluyente, es decir, son dos modelos que orgánicamente se complementan, uno, la exclusión económica, y el otro, la exclusión política de la sociedad panameña. Es decir, es un ciudadano con derechos muy acotados, muy restringidos, y las asimetrías en las desigualdades, en la acumulación y por supuesto en los beneficios va definiendo el carácter absolutamente excluyente de este modelo, tanto económico como político. El progresismo se inserta de distintas maneras. Por supuesto que está el progresismo del magisterio, está el progresismo de nuestros hermanos Nove, está el progresismo que de alguna manera articula a pequeños y medianos propietarios, es decir, todos hoy configurando un lenguaje común en lo que refiere a la reivindicación que la coyuntura abre. Hay un lenguaje común, eso estaría por verse. Esto de alguna manera tiene que reflexionarse y hay que ver si la coyuntura da para que se abra un proceso de articulación de intereses que se exprese en una plataforma programático-política, un progresismo que escale en calidad y en cantidad, es decir, que no esté reducido a pequeñas identidades acotadas en el tiempo, sino de que se construya una identidad colectiva que exprese una voluntad mayoritaria de sectores muy importantes en la población panameña. Por supuesto de que están los otros progresismos que no están presentes en esta crisis, es decir, el sexo-género, los étnicos culturales en lo que refiere a los afrodescendientes y, sin duda, el tema de la naturaleza y de la ecología poco ha estado presente en este debate. Habrá que esperar en qué medida la coyuntura abre todavía más los problemas de estructura y de alguna manera define la inclusión de estos sectores que en este momento no están representados, no están participando o de alguna manera no se han identificado visiblemente en torno al problema de la crisis que tenemos hoy, que es una crisis que vincula temas de la economía con temas de la política y la cultura. En Panamá, el Estado y el régimen político presidencialista está en crisis. En palabras de Enoch Adames, los movimientos sociales en despliegue político están hoy movilizados por el descontento que produce la acción del gobierno.
Estos movimientos están hoy en el fragor de la coyuntura en capacidad de construir una plataforma que puede ir más allá de los particulares intereses de sectores y generar objetivos y demandas que apunten a lo estructural. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix.